Hey tú, ¿te imaginas que la empresa más valiosa del mundo nació en un simple garaje? Así es, tal como lo oyes, prepárate para conocer la increíble historia de Apple desde sus humildes inicios en un garaje hasta su meteórico ascenso como un gigante de la tecnología mundial. Primero, para entender la historia de Apple tenemos que retroceder al año 1976, en el corazón de Silicon Valley en California, donde la escena tecnológica estaba en ebullición, con jóvenes ingenieros y visionarios experimentando con la electrónica y soñando con la informática personal. En este contexto surge Apple Computer Company, fundada por dos hombres muy diferentes. Tenemos a Steve Jobs y a Steve Wozniak. El escenario, el garaje de la casa de los padres de Steve Jobs. Ahora, imagínense que la empresa que hoy vale billones de dólares nació en este pequeño garaje. Sí, hablemos de los fundadores. Primero, Steve Wozniak, el genio de la ingeniería. Woz, como le llamaban, era el mago de la electrónica, capaz de diseñar circuitos complejos con una elegancia asombrosa. Él era el cerebro técnico detrás de las primeras computadoras de Apple. Y luego tenemos a Steve Jobs, el visionario del marketing y la estética. Jobs no era ingeniero, pero tenía una intuición increíble para entender lo que la gente quería, incluso antes de que lo supieran. El primer producto del Apple fue el Apple I, diseñado y construido principalmente por Wozniak. El Apple I no era una computadora personal, pero se vendía como una placa base desnuda, sin teclado, sin monitor ni carcasa. Los compradores tenían que ensamblarlo y añadir sus propios periféricos. Wozniak creó el Apple I principalmente como un proyecto personal. Inicialmente no había una gran ambición comercial detrás de él. Fue Steve Jobs quien vio el potencial de comercializar el Apple I y convenció a Wozniak de que podían venderlo no solamente a otros aficionados, sino también a un público más amplio interesado en la nueva tecnología de la informática personal. El Apple I se vendió por $666.66, un precio elegido casi al azar por Jobs. Se fabricaron y vendieron alrededor de 200 unidades. Pero el verdadero punto de inflexión para Apple llegó en el año 1977 con el lanzamiento del Apple II. Esta computadora fue un salto cuántico con respecto al Apple I y se convirtió en el primer gran éxito comercial de la empresa. A diferencia del Apple I, el Apple II era una computadora personal lista para usar directamente al sacarla de la caja. Tenía un diseño mucho más atractivo con una carcasa de plástico, pero lo más importante, el Apple II ofrecía características que los diferenciaban de la competencia: gráficos con color, sonido y una disquetera para el almacenamiento de datos. El impacto del Apple II fue enorme. Se estima que se vendieron millones de unidades, convirtiendo a Apple en una empresa exitosa y a sus fundadores en millonarios. Tras el éxito arrollador del Apple II, Apple no se durmió en sus laureles. A principios de los 80, la empresa se embarcó en un ambicioso proyecto que buscaba revolucionar la forma en que interactuamos con las computadoras. El Apple Lisa, lanzado en 1983, fue el primer ordenador personal comercial en incorporar una interfaz gráfica de usuario y un ratón, una innovación que cambiaría para siempre el mundo de la informática. ¿Qué significaba la interfaz gráfica? Hasta entonces, las computadoras se controlaban principalmente mediante comandos de textos complejos y poco intuitivos para el usuario común. El Lisa, en cambio, introdujo un sistema de iconos, ventanas y menús que se podían controlar con un dispositivo llamado ratón. El Lisa era una maravilla tecnológica para su época y se lanzó al mercado con un valor de $9.995 de la época. Debido a su alto costo y la falta de software disponible inicialmente, el Apple Lisa no fue un éxito comercial. Se vendieron apenas pocas unidades, pero a pesar de su fracaso en ventas, sentó las bases tecnológicas y conceptuales para los ordenadores personales. Tras aprender las lecciones de Lisa, Apple se propuso crear una computadora que llevara la interfaz gráfica a un público más amplio y a un precio mucho más asequible. Así es como nació el Macintosh. Lanzado en 1984, el Macintosh era compacto, elegante y fácil de usar, con un diseño icónico que lo diferenciaba de todos los demás en el mercado. Además, mantenía la interfaz gráfica y el ratón de Lisa, pero los hacía más rápidos, eficientes y asequibles. Para promocionar el Macintosh, Apple preparó una campaña publicitaria sin precedentes. Durante el Super Bowl de 1984, el evento televisivo más visto en los Estados Unidos, se emitió un anuncio titulado simplemente 1984. Era una pieza cinematográfica que comparaba a IBM, el gigante de la informática de la época, con el gran hermano de la novela 1984 de George Orwell, y al Macintosh como liberador que rompería el monopolio y traería la informática al pueblo.
El anuncio 1984 fue un bombazo, generó una enorme expectación y convirtió el Macintosh en un objeto de deseo antes incluso de que saliera a la venta. El día de su lanzamiento, el 24 de enero de 1984, Steve Jobs realizó una presentación magistral en la que presentó al Macintosh a todo el mundo. El Macintosh marcó un antes y un después. No solo cambió la trayectoria del Apple, sino que redefinió la informática personal y allanó el camino para la era digital que vivimos hoy. A pesar del éxito inicial del Macintosh y su impacto cultural, no todo era armonía en Apple. Durante esta época crecieron las tensiones internas entre Steve Jobs y John Sculley, el CEO que Jobs había contratado en 1983 para dirigir la empresa de forma más profesional. Sculley venía de Pepsi-Cola y aportaba una experiencia en gestión y marketing de gran consumo que Jobs creía necesaria para llevar a Apple al siguiente nivel. Al principio, la relación entre Jobs y Sculley fue buena. De hecho, Jobs había convencido a Sculley para unirse a Apple con una frase legendaria: ¿quieres vender agua azucarada el resto de tu vida o quieres venir conmigo y cambiar el mundo? Una oferta irresistible para un ejecutivo ambicioso. Sin embargo, con el tiempo, las diferencias de visión y estilos de gestión se hicieron evidentes. Las tensiones se intensificaron a medida que el Macintosh no cumplía con las expectativas de ventas iniciales. Aunque era un producto revolucionario, el Macintosh era demasiado caro, tenía limitaciones de memoria y software y no lograba convencer al mercado empresarial dominado por IBM y sus PCs. En 1985, la situación llegó a un punto crítico tras una serie de luchas de poder internas y desacuerdos estratégicos. John Sculley, con el apoyo del Consejo de Administración de Apple, tomó la decisión de destituir a Steve Jobs de sus responsabilidades ejecutivas. Fue un duro golpe devastador para Jobs, quien se sentía traicionado y expulsado de la empresa que él mismo había cofundado. En septiembre de 1985, Steve Jobs renunció a Apple. Fue un momento traumático para la empresa y para la industria tecnológica en general. Muchas personas pensaron que era el fin de una era y que Apple, sin su carismático líder y visionario, perdería su rumbo y su capacidad de innovar. Tras la salida traumática de Steve Jobs en 1985, Apple entró en una década que muchos fans y observadores de la industria recuerdan como sus años oscuros. Aunque la empresa seguía siendo rentable y lanzaba nuevos productos, perdió la visión clara y el liderazgo carismático que la habían definido desde sus inicios. Bajo la dirección de John Sculley y sus sucesores, Apple intentó seguir innovando y compitiendo en un mercado de la informática personal que evolucionaba rápidamente. Sin embargo, carecía de una estrategia coherente y a menudo reaccionaba a las tendencias del mercado en lugar de marcarlas, como había hecho en el pasado. Poco a poco, la cuota de mercado de Apple se fue reduciendo, mientras que la de Windows y los PC compatibles se disparaban. A mediados de los 90, Apple se encontraba en una grave crisis financiera. Las pérdidas se acumulaban, las acciones se desplomaban y muchos analistas y expertos de la industria predijeron que era la inminente bancarrota de Apple. La empresa, que una vez había sido sinónimo de innovación y vanguardia, parecía destinada a desaparecer por completo. Mientras Apple se hundía en la crisis, Steve Jobs fundó una nueva empresa llamada NeXT, una empresa dedicada al diseño de computadoras. Las computadoras NeXT eran potentes, sofisticadas, con un diseño elegante y futurista. Sin embargo, al igual que Lisa, las computadoras NeXT eran caras y no lograron un gran volumen de ventas en el mercado educativo y empresarial. A mediados de los 90, con Apple al borde del abismo, la junta directiva de la empresa tomó una decisión audaz y quizás algo desesperada: adquirir NeXT, la empresa de Steve Jobs. En diciembre de 1996, Apple anunció la compra de NeXT por $429 millones. El objetivo principal de esta adquisición no era tanto el hardware de NeXT, sino su sistema operativo Next Step y, lo más importante, traer de vuelta a Steve Jobs. Inicialmente, Jobs regresó a Apple como asesor, pero rápidamente su influencia y liderazgo se hicieron sentir de nuevo. Es así como en 1997, Steve Jobs fue nombrado CEO interino de Apple. Su regreso a la empresa que había cofundado más de una década después de su traumática salida marcó un punto de inflexión en la historia de Apple, un momento de esperanza y el inicio de un renacimiento extraordinario. Cuando Steve Jobs regresó a Apple en 1997, la empresa estaba al borde del colapso. Necesitaba un golpe de efecto, un producto que no solamente generara ventas, sino que redefiniera la marca y reconectara con los consumidores. Este producto fue el iMac,
lanzado en 1998. El iMac tenía un diseño radical, simplicidad extrema y un toque de diversión. El éxito del iMac fue inmediato y arrollador. Revitalizó la marca Apple, atrajo una nueva generación de usuarios. El iMac no solamente salvó a Apple de la bancarrota, sino que marcó el inicio de su renacimiento y sentó las bases para los futuros éxitos de la empresa. Tras el éxito del iMac, Apple se propuso revolucionar otra industria, la música. A principios de los 2000, la música digital estaba en auge gracias al MP3 y a programas como Napster. Pero la experiencia de escuchar música digital era aún fragmentada y poco elegante. En 2001, Apple lanza el iPod. Este no fue el primer productor del MP3 del mercado, pero lo cambió todo. Lo que diferenciaba al iPod era su diseño minimalista y elegante, su interfaz intuitiva controlada por la rueda clic y su capacidad para almacenar más de 1000 canciones en tu bolsillo. Como rezaba su famoso eslogan, era pequeño, ligero, fácil de usar y sobre todo deseable. Pero el iPod no vino solo. Apple también lanzó iTunes, un software para organizar y gestionar bibliotecas de música digital en el ordenador, y la iTunes Store, una tienda online de música donde los usuarios podían comprar canciones de forma legal y sencilla por 99 céntimos. Apple creó un ecosistema completo que integraba hardware, software y servicios, haciendo que la experiencia de la música digital fuera fluida, atractiva y legal. El iPod se convirtió en un fenómeno cultural. Los icónicos auriculares blancos del iPod se volvieron un símbolo de estatus y de pertenencia a la era digital. El iPod no solamente vendió millones de unidades, sino que legitimó la música digital y transformó la industria musical. En el año 2007, Apple se atrevió a entrar a un mercado ya saturado y dominado por gigantes como Nokia y Motorola, el de los teléfonos móviles. Pero Apple no iba a ser un teléfono más, iba a reinventar el teléfono móvil. Es así como nació el iPhone, presentado por Steve Jobs como un dispositivo que combina un iPod, un teléfono y un comunicador de internet. Lo más revolucionario del iPhone fue su interfaz basada en una pantalla táctil capacitiva. A diferencia de los teléfonos existentes que usaban teclados físicos o pantallas táctiles resistivas, menos precisas, el iPhone eliminó casi por completo los botones físicos y apostó por una interacción directiva e intuitiva con la pantalla usando los dedos. Era como tocar información directamente. El iPhone también introdujo la App Store, una tienda de aplicaciones que abrió un mundo de posibilidades para los usuarios y para los desarrolladores. De repente, el teléfono móvil dejó de ser solamente para llamar y enviar mensajes. Se convirtió en una plataforma informática móvil con infinidades de aplicaciones para la productividad, entretenimiento, comunicación y más. La App Store transformó la economía del software y creó un mercado nuevo de aplicaciones móviles. El lanzamiento del iPhone fue un evento histórico. Las colas interminables fuera de la Apple Store el día de su lanzamiento se volvieron icónicas. El iPhone no solamente fue un éxito de ventas masivos, sino que cambió la industria de los teléfonos móviles para siempre. Obligó a la competencia a reaccionar y adoptar la interfaz táctil y el concepto de smartphone. El iPhone consolidó a Apple como una empresa líder en innovación y amplió su dominio al mercado de la telefonía móvil. Transformó la forma en la que nos comunicamos, nos informamos, nos entretenemos y nos relacionamos con la tecnología. En 2010, Apple volvió a sorprender al mundo con un nuevo producto que, según muchos expertos, nadie necesitaba. Pero una vez más, el Apple no solamente creó un producto, sino que creó una nueva categoría, el iPad. Presentado como un dispositivo entre un smartphone y un portátil, el iPad buscaba llenar un hueco en la forma en que consumimos contenido digital, navegamos por internet o jugamos. El iPad era básicamente un iPhone grande, sin teléfono, centrado en el consumo de contenido multimedia, la navegación web y las aplicaciones. Mantenía la interfaz táctil intuitiva del iPhone, pero ofreció una pantalla más grande, una experiencia más inmersiva para ciertas tareas. El iPad encontró su lugar en diversos ámbitos, en la educación, como herramientas de aprendizaje interactivo, en el trabajo para presentaciones, lectura de documentos y tareas ligeras, en el entretenimiento para ver videos, leer libros y jugar. El iPad se convirtió en un dispositivo versátil y conveniente para muchas situaciones. El iPad creó la categoría de las tablets y redefinió el mercado de la informática móvil. Aunque inicialmente fue visto con recelo, con el tiempo se consolidó como un dispositivo esencial para muchos usuarios, llenando el espacio entre los smartphones y los portátiles. El iPad demostró que la innovación del Apple no se limitaba a mejorar productos existentes, sino a crear categorías completamente nuevas.
A medida que el Apple crecía y se convertía en un gigante, la salud de Steve Jobs comenzó a deteriorarse. En el 2003 se le había diagnosticado cáncer de páncreas. Aunque inicialmente luchó contra la enfermedad y continuó liderando Apple, su salud se fue deteriorando con el tiempo. En 2011, Tim Cook, que había sido su mano derecha, asumió el cargo de CEO del Apple. Es así como en agosto del 2011 el mundo contiene el aliento. Steve Jobs fallece. La noticia impacta al planeta. Se va el visionario, el genio, el alma del Apple. La pregunta resuena en todas partes. ¿Podrá el Apple seguir volando sin su capitán? ¿Mantendrá la empresa la chispa de la innovación? ¿Quién será el nuevo sucesor de Steve Jobs? Al frente de Apple toma el mando Tim Cook, un hombre diametralmente opuesto a Jobs en estilo, pragmático, discreto, centrado en los detalles, sin el carisma explosivo de su predecesor. Al principio, las dudas eran enormes, pero Tim Cook, con su liderazgo sereno y metódico, demostró rápidamente que no solamente estaba a la altura del desafío, sino que llevaría a Apple a nuevos horizontes, quizás de una manera diferente, pero igualmente impresionante, llevando a la empresa a una nueva era de continuidad y expansión. Contra todo pronóstico, bajo el liderazgo de Tim Cook, Apple no solo se mantuvo en su éxito, sino que lo superó. Las acciones se dispararon, las ventas rompieron récords y Apple se consolidó como la empresa más valiosa del mundo, un título que aún ostenta hoy en día. El legado de Jobs no solamente se mantuvo vivo, sino que se expandió a niveles inimaginables. El iPhone, el producto estrella legado por Jobs, siguió creciendo y evolucionando, convirtiéndose en un fenómeno global aún más masivo. Cada nueva versión del iPhone generaba colas kilométricas, expectación mediática y ventas astronómicas. El iPhone se consolidó como el smartphone por excelencia, marcando el estándar de la industria. Pero Apple no se durmió en los laureles del iPhone. Bajo Tim Cook, la empresa expandió su catálogo de productos y se aventuró en nuevas categorías. Es así como en 2015 lanzó el Apple Watch, entrando de lleno en el mercado, convirtiéndose en un accesorio de moda, salud y tecnología imprescindible para millones de personas. Otro éxito rotundo fueron los AirPods, los auriculares inalámbricos que inicialmente ridiculizados por sus diseños sin cables, se convirtieron en un fenómeno de ventas y en un icono de la cultura pop. Apple entendió que el futuro no solo estaba en vender dispositivos, sino en crear un ecosistema de servicios digitales que fidelizaran a los usuarios y generaran ingresos recurrentes. La App Store, lanzada inicialmente con el iPhone, se convirtió en una mina de oro para Apple, generando miles de millones de dólares en comisiones por ventas de aplicaciones y suscripciones. iCloud se consolidó como la plataforma de almacenamiento en la nube de Apple, integrando todos sus dispositivos. Apple Music entró en la guerra del streaming musical, compitiendo con marcas como Spotify y otros gigantes. Y Apple se aventuró también en el video en streaming con Apple TV, compitiendo con plataformas como Netflix y Disney. Además, Apple expandió servicios financieros con Apple Pay y Apple Card, entrando en el mundo de los pagos digitales y las tarjetas de crédito. Y no olvidemos Apple Arcade, su servicio de suscripción de videojuegos, buscando conquistar el mercado del gaming móvil. Esta diversificación hacia los servicios fue una jugada maestra de Tim Cook. Permitió a Apple reducir su dependencia del hardware, generando ingresos más estables y predecibles, y fortalecer su ecosistema, haciendo que los usuarios se volvieran aún más dependientes y leales a la marca. Los servicios se convirtieron en un motor del crecimiento fundamental para Apple en la era post-Jobs. A pesar de su éxito arrollador, Apple no está exenta de desafíos en el presente y en el futuro. La competencia en el mercado de smartphone es feroz, especialmente con el auge de marcas chinas como Huawei o Xiaomi. La regulación gubernamental se cierne sobre las grandes tecnologías, con investigaciones anticompetitivas y presiones para abrir el ecosistema Apple. Las controversias sobre prácticas empresariales también persiguen a Apple, desde las condiciones laborales en las fábricas de sus proveedores hasta las acusaciones de evasión fiscal. Y por supuesto, la necesidad de seguir innovando y encontrar el próximo gran bombazo que revolucione la industria siempre está presente. ¿Cuál es el futuro de Apple? Las especulaciones son infinitas. Una cosa es segura, Apple seguirá siendo una fuerza dominante en la tecnología y en la cultura. Su historia es un testimonio del poder de la innovación, del diseño excepcional, del liderazgo visionario y de la capacidad de adaptación. Desde un humilde garaje hasta un imperio global, Apple ha demostrado que lo imposible puede hacerse realidad, con una pasión, perseverancia y una visión clara, y su historia está lejos de terminar.
Hemos visto cómo Apple revolucionó industrias, cambió la forma en que vivimos y dejó una huella imborrable en la historia de la tecnología y la cultura. El legado de Apple es mucho más que productos y tecnología. Es una inspiración, una demostración de que la visión, la pasión y la perseverancia pueden transformar el mundo. Es una lección de que el diseño no importa, que la experiencia del usuario es fundamental y que la innovación constante es la clave del éxito. Y así llegamos al final de este viaje épico a través de la asombrosa historia de Apple. Si te gustó este vídeo, dale like, comparte y suscríbete para más historias de empresas tecnológicas que están cambiando el mundo. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao.